Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con las estrellas turcas más brillantes y las historias de amor que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en algo especialmente jugoso, vamos a explorar la idea de un fin de romántico inolvidable con el mismísimo Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a soñar despiertos, a usar nuestra imaginación y a desglosar cada detalle de cómo sería una escapada romántica perfecta con este galán turco. No se preocupen, no les voy a decir que es posible que suceda en la vida real, pero sí les prometo que vamos a pasar un rato divertido imaginando lo que podría ser. Antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de fantasía romántica, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis de series turcas, noticias de sus actores favoritos, detrás de cámaras y por supuesto mucho romance. Así que no se pierdan nada y únanse a esta comunidad de soñadores. Ahora sí, comencemos. Bien, imaginemos la escena. Un fin de semana. Solos. Can Yaman. ¿Dónde iríamos? Olvídense de las playas abarrotadas y los hoteles genéricos. Necesitamos algo especial, algo que refleje la personalidad aventurera y sofisticada de Can. Yo me imagino algo así, una villa privada en la Toscana italiana. Imaginen paisajes ondulantes, viñedos hasta donde alcanza la vista, el aroma embriagador de las flores silvestres y la promesa de una gastronomía exquisita. La villa sería rústica pero lujosa, con paredes de piedra cubiertas de hiedra, un balcón con vistas panorámicas y una piscina infinita que se funde con el horizonte. ¿Se lo pueden imaginar? Piensen en la luz dorada del sol al atardecer, iluminando los campos y creando una atmósfera mágica. La villa tendría un nombre evocador, algo como Il Sogno o Amore Eterno, para darle un toque aún más romántico. El viernes por la noche al llegar, Can estaría esperándonos con una sonrisa que derrite el hielo y un abrazo que nos hace olvidar todos nuestros problemas. Una copa de prosecco italiano en la mano, nos daría la bienvenida a nuestro pequeño paraíso. La cena, por supuesto, sería en la terraza, bajo la luz tenue de las velas y las estrellas. Un festín de pasta fresca hecha en casa, acompañada del vino local más exquisito, mientras Can nos cuenta historias sobre sus viajes, sus pasiones y sus proyectos futuros. Podríamos preguntarle sobre su experiencia en el servicio militar, sobre sus inicios en la actuación o sobre sus proyectos benéficos. Él, con su carisma natural, nos respondería con sinceridad y entusiasmo, haciéndonos sentir especiales y cercanas. Pero no todo sería charla. También habría momentos de silencio, de miradas intensas que lo dicen todo, de risas compartidas y de una conexión palpable que nos hace sentir mariposas en el estómago. Podríamos hablar sobre nuestros sueños, sobre nuestras aspiraciones, sobre nuestros miedos. Él nos escucharía con atención, mostrándonos su apoyo y su comprensión. La cena terminaría con un brindis por el amor, por la felicidad y por el futuro juntos. El sábado sería un día de aventura y descubrimiento. Nos despertaríamos con el sol de la Toscana entrando por las ventanas y el aroma del café recién hecho. Después del desayuno, Can nos llevaría a explorar los alrededores. Imaginen montar en bicicleta por caminos rurales, descubriendo pueblos medievales escondidos y viñedos familiares donde nos enseñarían el arte de la elaboración del vino. Podríamos visitar San Gimignano con sus famosas torres medievales, o Siena, con su impresionante Piazza del Campo. En cada lugar, Can nos contaría la historia y las leyendas del lugar, mostrándonos su lado más culto y apasionado. O tal vez nos animaríamos a dar un paseo a caballo por las colinas, sintiendo la brisa en el rostro y la libertad en el corazón. Can, con su porte atlético y su amor por la naturaleza, sería el guía perfecto para esta aventura. Él nos enseñaría a montar a caballo, mostrándonos su paciencia y su dedicación. Podríamos galopar por los campos, sintiendo la adrenalina y la emoción. Por la tarde, después de tanta actividad, regresaríamos a la villa para un merecido descanso. Un chapuzón en la piscina, una siesta bajo el sol o un masaje relajante en pareja. Lo importante es recargar energías para la noche que nos espera. Podríamos relajarnos en la piscina, disfrutando del sol y del silencio. O podríamos leer un libro en la hamaca, sintiendo la brisa en el rostro. Un masaje en pareja sería la guinda del pastel, relajando nuestros músculos y preparándonos para la noche. La cena del sábado sería aún más especial que la del viernes. Tal vez Can se animaría a cocinar algo para nosotros, mostrando sus habilidades culinarias y su lado más tierno y hogareño.
Imaginen a Can en la cocina, con un delantal y una sonrisa, preparando una deliciosa cena italiana. Él nos pediría que lo ayudáramos enseñándonos sus secretos culinarios. Podríamos preparar una pizza casera, una ensalada caprese o un tiramisú. La cena sería un momento de diversión y de complicidad, reforzando nuestra conexión. O tal vez reservaríamos una mesa en el restaurante más romántico del pueblo, donde disfrutaríamos de una cena gourmet a la luz de las velas, rodeados de un ambiente mágico y sofisticado. El restaurante tendría una terraza con vistas al valle, creando un ambiente íntimo y romántico. Podríamos probar platos típicos de la región, como la bistecca alla fiorentina o la ribollita. La cena sería una experiencia culinaria inolvidable. Después de la cena, podríamos bailar bajo las estrellas, escuchar música en vivo o simplemente acurrucarnos junto a la chimenea, compartiendo historias y confidencias. La noche terminaría con un beso apasionado que nos dejaría sin aliento y con la promesa de un futuro juntos. Podríamos bailar al ritmo de la música italiana, sintiendo la pasión y el romance. O podríamos sentarnos junto a la chimenea, compartiendo historias y confidencias. La noche terminaría con un beso apasionado, sellando nuestro amor. El domingo, el último día de nuestra escapada romántica, sería un día para relajarnos y disfrutar de la compañía del otro. Nos despertaríamos tarde sin prisas ni obligaciones. Desayunaríamos en la cama, disfrutando de las vistas y del silencio. Podríamos desayunar croissants recién horneados, fruta fresca y zumo de naranja. El desayuno sería un momento de relax y de intimidad, disfrutando de la compañía del otro. Tal vez nos animaríamos a pintar un cuadro juntos, a escribir una canción o simplemente a leer un libro junto a la piscina. Lo importante es disfrutar de los pequeños momentos y crear recuerdos que durarán toda la vida. Podríamos pintar un cuadro del paisaje toscano, creando una obra de arte juntos. O podríamos escribir una canción de amor, expresando nuestros sentimientos. Lo importante es disfrutar de la creatividad y de la complicidad. Por la tarde, antes de partir, Can nos sorprendería con una última sorpresa. Tal vez nos regalaría un collar con un colgante especial, un libro con una dedicatoria personalizada o una foto enmarcada de nuestro fin de semana romántico. Lo importante es que el regalo sea significativo y que nos recuerde siempre este fin de semana inolvidable. El collar podría tener un colgante en forma de corazón, simbolizando nuestro amor. El libro podría ser una novela romántica, con una dedicatoria personalizada. La foto enmarcada sería un recuerdo tangible de nuestro fin de semana. La despedida sería agridulce. Triste por tener que separarnos, pero felices por haber compartido momentos tan especiales. Un abrazo fuerte, un beso apasionado y la promesa de volver a vernos pronto. Podríamos abrazarnos con fuerza, sintiendo la conexión y el cariño. Podríamos besarnos con pasión, sellando nuestro amor. La promesa de volver a vernos pronto nos daría esperanza y alegría. Pero, ¿qué haría este fin de romántico aún más inolvidable? Pensemos en los pequeños detalles, en esos gestos que marcan la diferencia. Imaginemos que Can prepara una sorpresa cada día, dejando pequeñas notas de amor escondidas por la villa. O que organiza un picnic sorpresa en un viñedo con una cesta llena de delicias italianas. O que nos dedica una serenata bajo la luna, cantando canciones de amor en italiano. Por ejemplo, imagina que Can te sorprende aprendiendo a decir te amo en tu idioma natal. O que te escribe una carta de amor a la antigua usanza, expresando sus sentimientos más profundos. O que te dedica una canción, cantando con su voz melodiosa y su mirada penetrante. O imagina que te lleva a un lugar secreto, un rincón escondido que solo él conoce, donde te revela sus sueños y sus miedos. O que te cocina tu plato favorito, demostrando que se preocupa por tus gustos y preferencias. O imagina que te abraza cuando estás triste, que te anima cuando estás desanimado y que te apoya en tus proyectos y aspiraciones. Lo importante es que Can te demuestre que te ama por quien eres, que te valora por tu inteligencia, tu belleza y tu personalidad. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor sorpresa. Can es conocido por su espontaneidad y su gusto por la aventura, así que seguro que tendría preparadas algunas sorpresas inesperadas para este fin de semana romántico. Quizás reserva una cata privada de vinos en una bodega exclusiva, donde aprendemos a apreciar los matices de los vinos toscanos. O tal vez nos lleva a volar en globo aerostático al amanecer, para contemplar las vistas espectaculares de la Toscana desde las alturas.
O nos invitaría a participar en una clase de cocina italiana, donde aprenderíamos a preparar los platos más deliciosos de la región, como la auténtica pasta carbonara o el ossobuco. O nos organizaría una fiesta sorpresa con nuestros amigos y familiares más cercanos, para celebrar nuestro amor y nuestra felicidad. Lo importante es que Can nos haga sentir especiales y amados, que nos demuestre que está dispuesto a hacer cualquier cosa por hacernos felices. Pero más allá de los lujos y las sorpresas, lo más importante de este fin de semana romántico sería la conexión emocional que se crearía entre nosotros y Can. Una conexión basada en la confianza, el respeto, la admiración y el amor incondicional. Imaginemos largas conversaciones sobre nuestros valores, nuestras creencias y nuestros sueños para el futuro. Compartir risas y lágrimas, creando un vínculo profundo e indestructible. Una conexión que nos permitiría ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones. Una conexión que nos haría sentir completos y realizados. Una conexión que duraría para siempre. Y aunque todo esto sea una fantasía, una simple proyección de nuestros deseos y anhelos, no hay nada de malo en soñar despiertos. Soñar con un fin de semana romántico con Can Yaman es una forma de escapar de la rutina, de liberar nuestra imaginación y de recordar que el amor es posible, incluso en los lugares más inesperados. Es un recordatorio de que merecemos ser felices y que podemos crear nuestra propia realidad. Así que la próxima vez que te sientas aburrido o desanimado, cierra los ojos e imagina un fin de semana romántico con Can Yaman en la Toscana italiana. Visualiza los paisajes, los aromas, los sabores y las sensaciones. Imagina la conexión, la pasión y el amor. Y recuerda que aunque sea una fantasía, te hará sentir mejor y te recordará que siempre hay motivos para sonreír y para creer en el amor. Y ahora, llegamos al final de este viaje romántico. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la Toscana con Can Yaman tanto como yo. Espero que hayan soñado despiertos y que se hayan dejado llevar por la magia del amor. Recuerden que este vídeo es solo una fantasía, una forma de divertirnos y de explorar nuestros deseos. Pero al final del día, lo importante es creer en el amor y luchar por encontrar a esa persona especial que nos haga sentir completos y felices. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo y por haber compartido este momento conmigo. Espero que les haya gustado y que les haya sacado una sonrisa. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció este fin de semana romántico con Can Yaman? ¿Qué harían ustedes si tuvieran la oportunidad de pasar un fin de semana con él? ¿Cuál sería el lugar perfecto para una escapada romántica? Quiero saber sus opiniones y sus ideas. Cuéntenme sus fantasías, sus sueños y sus deseos. Compartan sus experiencias amorosas y sus consejos. Me encanta leer sus comentarios y saber que formamos una comunidad de soñadores. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, llenos de romance, pasión y mucho más. Los espero. Estén atentos a mis redes sociales, donde compartiré adelantos de mis próximos vídeos y sorpresas especiales para mis suscriptores. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Y que el amor los acompañe. Que sus sueños se hagan realidad y que encuentren la felicidad en cada momento de sus vidas. Un abrazo virtual y nos vemos pronto.